Casos sin resolver. Bebé en venta. Nos pidió que si era niña, la acogiéramos y la criáramos como si fuera nuestra. Empecé a recibir llamadas. Lillian quería recuperar a su bebé. Había cambiado de opinión y yo le dije que eso ya no era posible. Lo único que recuerdo de esa noche fueron las palabras de Jimbo. Si no se la devuelves a Lillian, sabrás lo que es perder a uno de los tuyos. Había puesto al bebé al teléfono y solo le escuchaba gritar y llorar. Llorar y decir mamá, mamá, mamá. Casos sin resolver. Amanece en el desierto. Padre e hijo salen a recorrer 1000 hectáreas de arena y matorrales. Alan Kessler es un ranchero propietario de 600 cabezas de ganado. En 1990 su hijo JB tiene 5 años. Una hora después el caballo de Alan Kessler se detiene al borde de un barranco. El ranchero mira hacia abajo y advierte un objeto oscuro entre las rocas. Di por hecho que era una muñeca. La habían quemado, estaba carbonizada, brillaba. Estaba como sentada. Pero mi hijo me dijo, es un bebé, papi. Se encontraba en un pequeño saliente entre las rocas, con la cabeza orientada hacia nosotros. Todavía podían verse jirones de su ropa. No era lógico, no tenía sentido. ¿Por qué encontrábamos un bebé carbonizado? A veces te encuentras cosas raras, pero no sueles ver bebés carbonizados por ahí. Informan a la autoridad local. Los investigadores del sheriff del condado de Yavapai, Ernie Cox y Frank Valentine, acuden a la llamada. Vi el cuerpo quemado de un pequeño que tendría 1 año y medio o 2. Tenía la mano levantada y parecía como si estuviera mirando al cielo. Daba la sensación de que el bebé estuviese vivo, llorando, como pidiendo ayuda. Cox y Valentine ven que el lugar está cerca de la salida de una autopista. Es un punto donde se suelen detener vehículos. Se usaba por gente de la zona para tirar basura, vertidos ilegales. Así que empezamos a buscar huellas de neumáticos, pisadas o algo que nos diera una pista de quién había estado allí. Valentine encuentra marcas de rodaduras y huellas de botas de vaquero aún frescas en la arena del desierto. El vehículo se había detenido. Se veía dónde paró. Alguien salió del lado del copiloto con botas de vaquero con un número considerable. Valentine cree que las huellas son del asesino. La misión consiste ahora en ponerle cara a esas botas. Los investigadores comenzarán examinando el cuerpo del bebé. El doctor Philip King es el médico forense del condado de Yavapai. En 1990 practica unas 70 autopsias, ninguna relacionada con el asesinato de un bebé. King observa los restos carbonizados en busca de algún rasgo identificativo. Establecimos que se trataba de una hembra de raza blanca. El bebé tenía entre 10 meses y 1 año y medio o 2. Los investigadores le dicen a King que tienen especial interés en poner nombre a la víctima. El forense, sin embargo, no tiene muchas esperanzas de lograrlo. La inspección visual no es concluyente. Las huellas sí, pero no hay fichas de menores de 8 años en el estado de Arizona.
Los registros dentales son buenos, pero no sirven en el caso de niños que todavía no han desarrollado la dentadura. King saca una impresión de los pies del bebé para su archivo y extrae sangre para una posible prueba de ADN en el futuro. King determina que el bebé fue quemado post-mortem. Desconociendo la causa de la muerte, el doctor la cataloga como homicidio indeterminado. Y finaliza la autopsia con más preguntas que respuestas. Tu cabeza tiene que evaluar todas las posibilidades. ¿Quién es el niño? ¿Por qué fue abandonado en medio del desierto? ¿Y qué fue lo que motivó la muerte de ese niño? King etiqueta a la víctima como bebé desconocida. Manda una copia de su informe a los investigadores y espera, como todos, que alguien proporcione alguna respuesta. En un pequeño despacho, los investigadores Valentine y Cox revisan montones de informes de personas desaparecidas en busca de su bebé desconocido. Los niños de año o año y medio no suelen desaparecer sin explicación. Seguro que antes o después algo sale a la luz. Al menos eso es lo que dicta el sentido común. Van llegando informes médicos y se elabora un perfil del bebé que genera multitud de pistas, pero pocas realmente útiles. Había pistas por todas partes, pero ninguna nos daba garantías. Eso es lo que suele pasar, lo que tienes cuando intentas abarcar un rango amplio de información. Posiblemente una pista vale, pero no sabes cuál. Te sientes frustrado intentando averiguar qué dirección tomar. Alguien debe saber algo y debemos contactar de alguna forma para que nos diga cualquier cosa que nos permita avanzar y descubrir la identidad del bebé y el responsable de su muerte. 2 meses después de encontrarla en un barranco, la pequeña desconocida sigue sin ser identificada. Su cuerpo es enterrado en el cementerio local, pero el caso sigue sin resolverse. Gerardo Vázquez tiene 38 años, es boxeador aficionado y trabajador social en el condado de Tulare, California. En el verano de 1994, Vázquez mantiene una relación con una mujer que siente la necesidad de compartir cierta carga. Dijo saber algo sobre un asesinato. Yo le pregunté, ¿quién es el asesino? ¿Lo sabes? Y contestó, mi cuñado. Luego se tranquilizó un momento, pero volvió a ponerse tensa. Decidido a saber más, Vázquez presiona a su novia en busca de información. Le pregunté a quién ha matado, y entonces me dijo a su bebé. Inmediatamente le dije, hay que informar de esto. Durante los siguientes 18 meses, Vázquez sigue hablando con su novia, venciendo su firmeza hasta obtener más información. El nombre del cuñado es James Megan. Según la novia de Vázquez, Megan y su mujer Lillian intentaron entregar a su hija en adopción de forma ilegal en Las Vegas. En enero de 1996, Vázquez cree que ha obtenido toda la información posible y se dispone a ir a la policía. Eso pondrá en peligro la relación con su novia, pero es lo único que puede hacer. Sabía que no iba a ser agradable y que no sabía dónde podía acabar. No sabía cuáles podrían ser las consecuencias. Solo sabía el siguiente paso que tenía que dar. Tenía que denunciarlo y que se pusieran en marcha los organismos competentes. No tenía otra opción. El 11 de enero, el sargento Ken Hefner recibe una llamada. Al otro lado de la línea está un boxeador aficionado llamado Gerardo Vázquez informando del posible asesinato de un bebé. Ese tipo de información nos llega frecuentemente. Recibimos llamadas a diario, gente que quiere denunciar homicidios. A veces con información muy vaga sobre casos antiguos.
Según Vázquez, James y Lillian Meegan intentaron vender a su hija en 1990. Y cuando las cosas no salieron bien, los Meegan recuperaron a su hija y supuestamente la mataron. Con toda esa información, Hefner investiga los antecedentes de la familia. Hice algunas averiguaciones y vi que había un bebé, una pequeña llamada Francine, nacida en una fecha que encajaba. Hefner sigue el rastro de la documentación hasta el Departamento de Estadística, donde no encuentra pruebas del fallecimiento de Francine Meegan. Entonces Hefner examina el distrito escolar buscando pruebas de que la niña estuvo en alguna escuela primaria. Francine no fue al colegio. Si había nacido, tendría que estar en una escuela, pero no lo estaba, ni tampoco podíamos autentificar su muerte de una forma concluyente u oficial. En ese momento sabíamos que el bebé había nacido, pero que nunca había estado escolarizada. Empezamos a temer que la historia que nos habían contado finalmente fuera cierta. El detective Tom Thausen trabaja en el caso con Hefner y descubre documentos de adopción de Francine Meegan firmados 6 años antes. La familia que solicitó la custodia es una pareja del condado de Orange llamados Dennis y Valerie Jensen. El 22 de enero el detective Thausen encuentra a Valerie Jensen, que vive y trabaja en el sur de California. El detective se reúne con Jensen en su trabajo y la interroga sobre los Meegan y su hija Francine, una bebé a la que Valerie Jensen conoce como Danielle. Tienes un sentimiento sobrecogedor cuando unos detectives de homicidios llegan a tu trabajo para hablar contigo. Lo primero que me preguntaron fue cuándo fue la última vez que vi a Danielle. Los detectives escuchan el relato de Valerie Jensen, que se remonta 7 años atrás, al día en que recibió una llamada de sus amigos James y Lillian Meegan, una pareja con una proposición insólita. Era Jimbo o James. Nos dijo que Lillian iba a tener un bebé. Y lo que nos pidió fue que si era niña, la acogiéramos y criáramos como si fuera nuestra. A pesar de lo poco convencional de la oferta de James, a Valerie le hacía ilusión la posibilidad de acoger a una pequeña en su familia de 5 hijos. No podíamos tener más hijos en ese momento y solo teníamos chicos. Yo quería una niña y me estaban planteando una situación ideal. 7 meses después, Valerie Jensen recibe una segunda llamada. Esta vez es Lillian Meegan la que está al otro lado. Contesté al teléfono y me dijo, ven a recoger a tu hija, ¿vale? ¿Estás de broma? No, ven a recoger a tu hija, te está esperando. Valerie le cuenta a la policía que ella y su marido viajaron a Las Vegas, donde encontraron a James y Lillian Meegan viviendo en un motel, lejos de las brillantes luces de la ciudad. No era un lugar agradable, era triste. La niña estaba en la cama, la recogí y eso fue todo. Sabía que se venía a casa con nosotros. Según Valerie, los Jensen cerraron un acuerdo con James y Lillian Meegan. A cambio de la custodia de su bebé Francine, accedieron a ayudar a los Meegan a recuperarse económicamente. Valerie firmó un cheque por $1,000 y dispusieron la compra de un coche y una casa para los Meegan. Los Jensen regresaron a California con un nuevo miembro en la familia. Una niña recién nacida que ahora se llamaría Danielle Nicole Jensen. Era la princesita de la casa. Le encantaba estar con sus hermanos y se ponía muy contenta cuando veía a su papá. Era única y para nosotros fue una bendición. El acuerdo de custodia funcionó bien durante 3 meses. Entonces la bendición se transformó en pesadilla. Comenzó con llamadas de Lillian Meegan haciendo preguntas sobre la niña. Empecé a ponerme bastante
tensa por las constantes llamadas de Lillian, planteando exigencias. De repente pretendía decirme cómo tenía que criar a la niña y qué era lo que no tenía que hacer. Según Valerie, las llamadas de Lillian fueron reemplazadas por las de su marido James. Al principio Megan fue educado, luego insistente. Su mujer quería que le devolvieran a su hija. Lo único que podía mantenerle tranquilo, dinero. Prácticamente lo que me decía era que necesitaban dinero y Lillian había cambiado de parecer, pero si le enviábamos dinero hablaría con ella para convencerla. Los Jensen rehúsan pagarle más dinero a los Megan. 4 semanas después, en mitad de la noche, alguien llama a la puerta de su casa. Allí estaba Lillian. Estaba allí para recoger a la niña. Quería a su hija. Pero yo le dije, no. No. Lo único que recuerdo de esa noche fueron las palabras de Jimbo. Si no se la devuelves a Lillian, sabrás lo que es perder a uno de los tuyos. Temerosa de sus antiguos amigos, Valerie Jensen les entrega a Daniel. Fue la última vez que vieron a la niña, pero no la última que pudieron oírla. Como Valerie le cuenta al detective Thousand, oye la voz de Daniel al menos una vez más por teléfono en septiembre de 1990. Jimbo llamó y puso a la niña al teléfono. Yo la oía gritar, lloraba sin parar, diciendo, «Mamá, mamá». Él estaba muy enfadado, pero ella no se callaba y no paraba de llorar. Los investigadores escuchan la historia de Valerie Jensen y la creen, lo que les lleva a una alarmante conclusión. Incapaz de sacar más dinero por la adopción y atado con una hija que no quería, James Megan buscó la salida más fácil y mató a su hija. El problema es que sin un cadáver, ¿cómo lo pueden demostrar los detectives? A continuación visitan a James Megan y llevan una foto de su hija. Prácticamente se apartó de la foto. Cualquiera que sepa de lenguaje corporal diría que allí había algo raro. Estamos frente al 4480 de la calle El Oro, la casa en la que vivía la familia Megan en el momento en que la investigación comenzó a dar sus frutos. El 13 de febrero, los detectives Ken Hefner y Tom Thousand se identifican y piden a Lillian Megan hablar con ella y con su marido. El comportamiento de Lillian fue evidente a nuestros ojos. Comenzó a desplomarse, los hombros caídos, la cabeza agachada. Parecía como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre ella. Cuando entramos en la residencia de los Megan, nos dimos cuenta de que era James el que dominaba la familia con mano de hierro. Colgado en la pared entre el salón y la cocina, había un grueso cinturón de cuero tan gastado que las dos caras estaban completamente planas. Los detectives interrogan por separado a James y a Lillian sobre su hija Francine, un bebé al que supuestamente vendieron a una pareja del condado de Orange en 1989, bebé que los investigadores creen que ha sido asesinado. Lillian les cuenta a los detectives que su hija desapareció hace más de 6 años y que fue secuestrada delante del aparcamiento de un casino local. Deja a su hija en el coche mientras va a sacar dinero y cuando vuelve la niña ya no está. Cuando le preguntan por qué no lo denunció a la policía, intenta explicar que le preocupaban las consecuencias y que por eso no lo denunció. Es una historia totalmente increíble, que hubiera dejado a su hija dentro de un vehículo ante el casino y no lo hubiera denunciado. La versión de Lillian podría parecer increíble, pero es mejor que no tenerla, que es lo que le ocurre a James Megan al ser preguntado por su hija. No nos dio ninguna respuesta, solo nos remitía a Lillian.
No tenía sentido. Si han raptado a tu hija y tu mujer es la única que estaba en ese momento, lo lógico es tener una conversación con ella y que te explique lo que ha ocurrido. Los investigadores ven que necesitan presionar. Ken Hefner saca una foto de Francine y la arroja sobre la mesa delante de su padre. La apartó. Tenía miedo de ver la foto. Entonces lo supimos. Cualquiera que sepa de lenguaje corporal diría que allí había algo raro. Desde luego que hay algo raro, pero sin cadáver o alguna idea de lo que le podría haber pasado a Francine Meegan, los detectives se ven obligados a esperar. Creemos que la niña está muerta. Creemos que lo que ha pasado es que James ha matado al bebé y se ha deshecho del cadáver. Montamos un dispositivo de vigilancia para ver qué hacía James Meegan y cuál era su siguiente paso. Su siguiente paso fue intentar huir de la ciudad. A primera hora de la mañana del 14 de febrero de 1996, un equipo de vigilancia sigue a los Meegan tratando de salir de Las Vegas. Detuvimos a los Meegan cuando se disponían a salir de la ciudad, lo que creemos que fue otra circunstancia que les hizo enfrentarse a la dura realidad. No vais a ir a ninguna parte, no vais a huir a primera hora de la mañana, desapareciendo para olvidar lo que habéis hecho. Los detectives tienen datos suficientes para detener a James Meegan por asesinato, pero no bastan para obtener una condena. Ahora deciden recurrir al público. Buscamos ayuda de gente que conociera a los Meegan. Algún vecino, alguien que hubiera oído algo que hubieran contado sobre el caso, alguien que nos ayudara. Enseguida acuden vecinos y amigos de los Meegan para ofrecer a los detectives información útil que ayude en el caso. Como un amigo de James Meegan llamado Marcel Pitt. Según Pitt, él y Meegan mantuvieron una charla que derivó en una confesión de asesinato. En un accidente de coche se hirió la pierna. Le estaban dando medicación para el dolor y el bebé no paraba de llorar. Así que lo cogió, lo zarandeó y cuando quiso darse cuenta todo había acabado. No sabía qué hacer, estaba asustado. Fue tremendo. Era el tipo de prueba por la que maldices que tu mejor amigo te delate. Se notaba que ese hombre no sintió ningún placer contándonos lo que pasó, pero era la verdad y tenía que sacarla. La información de Pitt hace avanzar el caso contra James Meegan notablemente. Sin embargo, los detectives saben que falta algo importante. Si Meegan mató a su hija, ¿qué hizo con el cuerpo? ¿Y dónde está ahora? Es una típica mañana de domingo para Jackie Price. La profesora está sentada junto a su marido Dennis. Mientras desayunan, Price lee el periódico con atención. En la segunda página del Prescott Courier encontré una historia que me llamó la atención. Un hombre había sido detenido y estaba en la cárcel, pero no habían podido encontrar el cuerpo de su hija. El artículo le reaviva los recuerdos sobre un cuerpo de un bebé quemado encontrado en el desierto de Arizona 6 años antes. Price cuenta los detalles del artículo del periódico a su marido Dennis, que trabaja en la oficina del sheriff del condado de Yavapai. Mi esposa dijo, «Es el bebé, sí, es tu bebé». Yo no entendía nada. Ella me dijo, «Sí, el bebé que encontrasteis. Seguro que ese es el bebé». Y yo le contesté, «Creo que no. ¿No sería mucha casualidad?» Y yo pensaba, «No, te equivocas. Seguro que está relacionado». Sabía que no me equivocaba. Jackie insiste tanto que su marido decide llamar a Las Vegas. El ADN confirma lo que Jackie Price ya sabe, que Francine Meegan es la bebé sin nombre. Un bebé de 1 año arrojado al desierto de Arizona y quemado hacía 6 años.
Nada me escandaliza ya en este trabajo. Sorprendido sí, estábamos gratamente sorprendidos de que la información saliera a la luz y de tener el cadáver. Los detectives creen que James Meegan es el asesino y deciden hacer un careo con su mujer Lillian. Le informan de la aparición del cuerpo de su hija y le preguntan qué pasó realmente con Francine. El 2 de abril de 1996, los detectives hablan con Lillian Meegan. Enfrentada a las pruebas de los restos de Francine, Lillian accede a hablar de la muerte de su hija. Según Lillian, su marido James le llevó a sus brazos a una Francine moribunda, afirmando que la niña se había tragado la medicación que aliviaba el dolor de la pierna fracturada de James. Lillian declaró que intentó reanimar al bebé y que prácticamente murió en sus brazos. Decidieron sacar al bebé de la casa. La vistieron, la pusieron en una maleta y metieron la maleta en el coche. Lillian afirma que se dirigieron a Arizona buscando un lugar donde abandonar el cadáver de su hija de 1 año. En una salida de la I-17, la pareja encontró un lugar y aparcaron. James sacó a Francine de la maleta, la dejó en el suelo y la roció con gasolina y le prendió fuego. Recuerdo a Lillian comentando que no podía mirar, que no quería mirar, que le pedía que se fueran de allí porque no podía mirar cómo se consumía el cuerpo. Los detectives no creen la versión de Lillian sobre la sobredosis accidental. Piensan que puede ser un último y desesperado intento por salvar a su marido de una acusación de asesinato. Si admitía que había cogido al bebé y lo había zarandeado, admitiría su asesinato. Pero la versión de que la niña había consumido alguna medicación, que fue lo que declaró, le libraría de la cárcel. El 20 de agosto, un jurado se pronuncia sobre cómo murió Francine Meegan y quién fue responsable. Su padre James es condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional. La madre de Francine, Lillian, se declara culpable de negligencia y es condenada a 18 años. La antigua amiga de los Meegan, Valerie Jensen, sigue recordando los 9 meses que trató a un bebé como hija propia. 9 meses que por desgracia resultaron ser la mejor parte de la vida de Francine Meegan. No le dieron una oportunidad. Se merecía ser amada, crecer y vivir en una familia, y ellos se lo arrebataron sin ninguna razón. Casos sin resolver. El barril. Hablamos de un barrio de clase media alta de Long Island con casas de lujo. No hay delincuencia, por eso la gente quiere vivir aquí. En la parte de atrás hay un sótano de 6 por 7 metros. Recorrió la longitud del sótano y vio un barril. Vi lo que parecía ser la mano y el pie de una persona. En la tarde del 2 de septiembre de 1999, en Jericho, Long Island, el agente inmobiliario Peter Kokinos se dirige a casa de un cliente. Este le ha pedido a Kokinos que le ayude a tirar un barril de 200 litros que lleva en el sótano de su casa desde que se mudó hace 9 años. Cuando la compró, vio el barril. Intentó sacarlo de allí, pero no podía levantarlo, así que volvió a dejarlo, se marchó y no se volvió a acordar de él. Kokinos y el dueño deciden ver el interior. Haciendo palanca con un destornillador, abren la tapa sellada.
Nos llevamos una pequeña sorpresa, porque al mirar vi que había otro barril boca abajo. Parecía muy deteriorado, oxidado. Y entonces empezamos a notar un olor nauseabundo. Ajenos a lo que han descubierto, los hombres cierran la tapa y llaman a la policía. La policía del condado de Nassau llega en pocos minutos y confirma la presencia de un cadáver humano dentro del barril. Los detectives Robert Edwards y Brian Parpan acuden al lugar. Cuando llegamos, el barril estaba justo enfrente de ese árbol. Estaba en la calle, casi enfrente del árbol donde lo habían dejado para los basureros. Sellamos el barril, llamamos al forense e hicimos las gestiones necesarias para llevarlo a la oficina forense y el posterior análisis y autopsia del cadáver. La mañana del 3 de septiembre, el doctor Gerard Catanis comienza el proceso de extracción de un cuerpo humano de su tumba de metal. Tras drenar un líquido verde industrial y retirar miles de pequeños residuos plásticos, Catanis encuentra los restos humanos. Era una mujer bastante joven. El día de la autopsia estimamos que de 20 a 30. Podía ser blanca o hispana, no estábamos seguros. Fueron los primeros datos que pudimos tener. Catanis hace radiografías al cuerpo y descubre que la víctima estaba embarazada de 9 meses cuando murió. Una muerte provocada por un traumatismo en el cráneo. La cámara estanca del barril había momificado el cadáver, imposibilitando la identificación por las huellas dactilares. La ropa de la víctima, sin embargo, sugería que su muerte no había sido hacía meses, sino años. Obtuvimos las primeras pistas cuando examinamos los efectos personales. Algunos objetos parecían típicos de los 60. Junto al cuerpo, Catanis encuentra un pequeño bolso. En su interior, una agenda y la mejor oportunidad para que los detectives puedan identificar a su víctima. En aquel momento no se pudo leer nada. Deben entender que tanto el monedero como la agenda estaban impregnados no solo de sus fluidos corporales, sino de aquel líquido verde. El detective Parpan entrega la agenda a la detective Joan Fiedner, especialista en documentos. Cuando los papeles se empapan, se vuelven muy frágiles, por lo que tuve que manipularlos con cuidado e intentar no abrirlos demasiado, porque no quería que sufrieran daño alguno. Fiedner coloca la agenda en una cabina de secado esperando que desaparezca la humedad y que la escritura de la víctima salga a la luz. Me ayudé de una especie de pequeña regla de plástico con bordes romos a modo de herramienta para separar las páginas de la agenda. Mientras la especialista trata de obtener una pista del cuaderno, los detectives Parpan y Edwards indagan en la historia de la casa en la que fue encontrado el cadáver, identificando 4 dueños distintos en los últimos 30 años. Un propietario en particular llama la atención del detective Parpan. Mientras interrogábamos y recopilábamos información de los dueños de la casa, nos dijeron que Howard Elkins había estado vinculado a una compañía de flores de plástico. Howard Elkins había sido el propietario de la casa desde 1959 hasta 1972. Su trabajo, fabricación en plástico. Una profesión que encajaba bien con el contenido del barril que sirvió como tumba para la víctima. Parpan y Edwards averiguan que los números grabados en el barril pertenecen a una empresa extinta que en los años 70 solía vender bidones a la fábrica de plásticos de Elkins. Parece que el caso va tomando forma. No hace falta ser un genio nuclear para llegar a la conclusión de que teníamos que hablar con él. Los detectives localizan a Howard Elkins en Florida, donde un antiguo compañero les da la primera pista sobre la identidad de la mujer del barril y por qué podría haber acabado allí. Tenía el pelo largo y un aspecto exótico. Procedía de las islas y era muy atractiva. Te hacía volver la mirada. Gunman, de 80 años,
pasa la mayor parte del tiempo en las playas de Florida. Sin embargo, un día una sombra se cruza en el horizonte del anciano en la forma de dos hombres con placas. Quieren hablar del antiguo socio de Gunman, Howard Elkins, y de un barril que había contenido plásticos. Cuando llegó la policía, el detective, los dos detectives, me enseñaron las fotos del barril. Les dije que lo conocía. Según Gunman, el barril procedía de una planta que llevó durante un tiempo junto a Howard Elkins. Los detectives le preguntan si tiene alguna idea de cómo una joven embarazada podría haber acabado dentro del barril y en el sótano de una antigua casa de Elkins en Long Island. Gunman les cuenta a los detectives que la empresa solía fabricar flores de plástico y que empleaba a jóvenes inmigrantes en la cadena de producción. Una de ellas, dice Gunman, tuvo una relación con Elkins. Nos indicó que sabía que Howard Elkins tuvo un romance y le pedimos que nos describiera a la chica. Tenía el pelo largo y un aspecto exótico. Procedía de las islas y era muy atractiva. Te hacía volver la mirada. Resultó espeluznante porque nos dijo que era muy atractiva, muy bajita y con pelo largo moreno. Era exactamente lo que habíamos visto cuando nos fijamos en el cuerpo que había dentro del barril. Gunman no sabe decirles el nombre de la chica. Su información, sin embargo, da una idea del motivo por el que fue asesinada. Uno de los principales tipos de homicidio se produce cuando un hombre casado deja embarazada a su amante. Era el típico caso de una mujer embarazada. Probablemente fuera el novio. La mata y acaba debajo de su casa. Ese era el escenario que nos imaginábamos. Mientras Parpan y Edwards se esfuerzan por establecer un motivo, sus compañeros de Nueva York trabajan en la identificación de la víctima. Un trabajo que termina por dar frutos en el Departamento de Criminalística del Condado de Nassau. La especialista en documentación Joan Fiedner lleva tiempo secando las páginas de una agenda encontrada dentro del barril junto a la víctima asesinada. Se hace visible parte de la escritura, pero todavía no es legible. Me lo llevé a mi laboratorio y usé un comparador vídeo espectral, el VSC 2000. Eso me permitió mirar a través de los rangos infrarrojos y ultravioletas del espectro, fuera del alcance del ojo humano. Fiedner escanea cada trozo de papel y comienza a descifrar lo que cree puede ser la escritura de la víctima. En una cara de la página ponía número de la Seguridad Social y en la opuesta ponía nombre de residencia. Un número de residencia para extranjeros anotado por la otra cara, y cuando lo vi me dije, ¡vaya! El número de residencia para extranjeros conduce a la policía hasta inmigración y después hasta el nombre y la foto de una mujer que creen puede ser su víctima. Se llama Reina Marroquín. Tenía 25 años en 1966 cuando inmigró a Nueva York desde El Salvador. Con estos últimos datos, los detectives deciden hablar con Howard Elkins sobre su antigua novia. A las 4 de la tarde, los detectives Parpan y Edwards enseñan sus placas a los vigilantes de la urbanización de Elkins. Los policías llaman a la puerta de su sospechoso y se sientan a charlar. Él negó conocer los hechos y estar implicado en ellos. Sobre los objetos que el señor Gunman había mencionado, el barril, por ejemplo, negó haber tenido nunca un barril similar. Parpan pregunta a Elkins si salió alguna vez con una empleada de su fábrica. Nos dijo que mantuvo un romance, pero ni siquiera podía describir a la chica. Le preguntamos si alguna vez le había buscado alojamiento o si estaba embarazada, y respondió que no. Los detectives creen que Elkins miente y esperan usar la ciencia para demostrarlo. Quieren comparar el ADN de Elkins con el extraído del feto hallado en el cuerpo de Reina Marroquín.
Si se demuestra que Elkins es el padre del nonato, los cargos contra él están asegurados. Sin embargo, ante la petición de una muestra de ADN para cotejarla, Elkins se niega y despide a los detectives. Le dije, volveremos y traeremos una orden para recoger una muestra de sangre. La compararemos con la sangre del bebé y de la mujer y le encerraremos de por vida. ¿Lo entiende, señor Elkins? Simplemente asintió. Y nos fuimos de la casa. Los investigadores dejan que Elkins reflexione sobre lo que se le viene encima. Al día siguiente, aún en Florida tramitando la documentación requerida para obtener las muestras de sangre, reciben una llamada del Departamento de Policía del Condado de Nassau. Uno de los detectives del departamento me preguntó si habíamos detenido ya al señor Elkins. Yo le dije, claro que no. ¿Por qué? Me dijo que la policía de Florida había contactado con nuestro equipo de homicidios por la denuncia que la señora Elkins había interpuesto por su desaparición. El señor Elkins es localizado mientras los policías de Nueva York llegan al departamento del sheriff del condado de Palm Beach. Ese mismo día, el hombre de 70 años fue a un almacén, compró una escopeta de calibre 12 y una caja de cartuchos. Entró en el asiento trasero del vehículo de un vecino y se pegó un tiro en la cabeza. No supo afrontarlo en su momento y no iba a saber hacerlo ahora. Debió pensar que era su única salida. El análisis post-mortem del ADN establece que Elkins era el padre del bebé nonato de Reina Marroquín. Su suicidio, según los detectives, equivale a una confesión. Era el padre del feto, y eso nos dio el motivo. Nos dio la oportunidad. Y eso fue lo que nos llevó a cerrar el caso. A ese motivo, la detective Joan Firner aporta una prueba final encontrada en la parte posterior de la agenda de la víctima. Cogí la hoja de plástico y le di la vuelta. Luego calqué la imagen de la pantalla. Y leí las palabras que salían. Decían, no te enfades, dije la verdad. Con ese mensaje críptico, el complejo romance entre Elkins y Marroquín llega a su fin, enmarcado por el asesinato de la madre y el bebé no nacido, y los ecos de un suicidio 30 años después. La única pregunta que queda es, ¿alguien llora la muerte de Reina Marroquín? Óscar Corral es un periodista de Nueva York que busca a la familia de Marroquín por los pueblos de El Salvador. El periódico tomó la decisión de mandarme a El Salvador para buscar a la familia después de 30 años. Nos costó un par de días, pero al final dimos con ella. Corral encuentra la casa de la madre de Reina, Ercilia Marroquín, de 94 años. El periodista informa a la familia de los hechos ocurridos 30 años antes. Darles esa noticia entonces fue igual que si se la hubiera dado el día después del asesinato. Todavía estaba presente en sus pensamientos, estaba presente en sus corazones. Querían superarlo, querían saber qué le pasó a Reina y por fin lo averiguaron. Al mes siguiente, más de 30 años después de su muerte, los restos de Reina Marroquín y de su bebé nonato son entregados a la familia de Reina y encuentran la última morada en su ciudad natal de San Martín, en El Salvador. Casos sin resolver. Bebé en venta. Nos pidió que si era niña, la acogiéramos y la criáramos como si fuera nuestra. Empecé a recibir llamadas.
Lillian quería recuperar a su bebé. Había cambiado de opinión y yo le dije que eso ya no era posible. Lo único que recuerdo de esa noche fueron las palabras de Jimbo. Si no se la devuelves a Lillian, sabrás lo que es perder a uno de los tuyos. Había puesto al bebé al teléfono y solo le escuchaba gritar y llorar. Llorar y decir mamá, mamá, mamá. Casos sin resolver. Amanece en el desierto. Padre e hijo salen a recorrer 1000 hectáreas de arena y matorrales. Alan Kessler es un ranchero propietario de 600 cabezas de ganado. En 1990 su hijo JB tiene 5 años. Una hora después el caballo de Alan Kessler se detiene al borde de un barranco. El ranchero mira hacia abajo y advierte un objeto oscuro entre las rocas. Di por hecho que era una muñeca. La habían quemado, estaba carbonizada, brillaba. Estaba como sentada. Pero mi hijo me dijo, «Es un bebé, papi». Se encontraba en un pequeño saliente entre las rocas, con la cabeza orientada hacia nosotros. Todavía podían verse jirones de su ropa. No era lógico, no tenía sentido. ¿Por qué encontrábamos un bebé carbonizado? A veces te encuentras cosas raras, pero no sueles ver bebés carbonizados por ahí. Informan a la autoridad local. Los investigadores del sheriff del condado de Yavapai, Ernie Cox y Frank Valentine, acuden a la llamada. Vi el cuerpo quemado de un pequeño que tendría 1 año y medio o 2. Tenía la mano levantada y parecía como si estuviera mirando al cielo. Daba la sensación de que el bebé estuviese vivo, llorando, como pidiendo ayuda. Cox y Valentine ven que el lugar está cerca de la salida de una autopista. Es un punto donde se suelen detener vehículos. Se usaba por gente de la zona para tirar basura, vertidos ilegales. Así que empezamos a buscar huellas de neumáticos, pisadas o algo que nos diera una pista de quién había estado allí. Valentine encuentra marcas de rodaduras y huellas de botas de vaquero aún frescas en la arena del desierto. El vehículo se había detenido. Se veía dónde paró. Alguien salió del lado del copiloto con botas de vaquero con un número considerable. Valentine cree que las huellas son del asesino. La misión consiste ahora en ponerle cara a esas botas. Los investigadores comenzarán examinando el cuerpo del bebé. El doctor Philip King es el médico forense del condado de Yavapai. En 1990 practica unas 70 autopsias, ninguna relacionada con el asesinato de un bebé. King observa los restos carbonizados en busca de algún rasgo identificativo. Establecimos que se trataba de una hembra de raza blanca. El bebé tenía entre 10 meses y 1 año y medio o 2. Los investigadores le dicen a King que tienen especial interés en poner nombre a la víctima. El forense, sin embargo, no tiene muchas esperanzas de lograrlo. La inspección visual no es concluyente. Las huellas sí, pero no hay fichas de menores de 8 años en el estado de Arizona. Los registros dentales son buenos, pero no sirven en el caso de niños que todavía no han desarrollado la dentadura. King saca una impresión de los pies del bebé para su archivo y extrae sangre para una posible prueba de ADN en el futuro. King determina que el bebé fue quemado post-mortem.
Desconociendo la causa de la muerte, el doctor la cataloga como homicidio indeterminado. Y finaliza la autopsia con más preguntas que respuestas. Tu cabeza tiene que evaluar todas las posibilidades. ¿Quién es el niño? ¿Por qué fue abandonado en medio del desierto? ¿Y qué fue lo que motivó la muerte de ese niño? King etiqueta a la víctima como bebé desconocida. Manda una copia de su informe a los investigadores y espera, como todos, que alguien proporcione alguna respuesta. En un pequeño despacho, los investigadores Valentine y Cox revisan montones de informes de personas desaparecidas en busca de su bebé desconocido. Los niños de año o año y medio no suelen desaparecer sin explicación. Seguro que antes o después algo sale a la luz. Al menos eso es lo que dicta el sentido común. Van llegando informes médicos y se elabora un perfil del bebé que genera multitud de pistas, pero pocas realmente útiles. Había pistas por todas partes, pero ninguna nos daba garantías. Eso es lo que suele pasar, lo que tienes cuando intentas abarcar un rango amplio de información. Posiblemente una pista vale, pero no sabes cuál. Te sientes frustrado intentando averiguar qué dirección tomar. Alguien debe saber algo y debemos contactar de alguna forma para que nos diga cualquier cosa que nos permita avanzar y descubrir la identidad del bebé y el responsable de su muerte. 2 meses después de encontrarla en un barranco, la pequeña desconocida sigue sin ser identificada. Su cuerpo es enterrado en el cementerio local, pero el caso sigue sin resolverse. De repente pretendía decirme cómo tenía que criar a la niña y qué era lo que no tenía que hacer. Según Valerie, las llamadas de Lillian fueron reemplazadas por las de su marido James. Al principio Megan fue educado, luego insistente. Su mujer quería que le devolvieran a su hija. Lo único que podía mantenerle tranquilo, dinero. Prácticamente lo que me decía era que necesitaban dinero y Lillian había cambiado de parecer, pero si le enviábamos dinero hablaría con ella para convencerla. Los Jensen rehúsan pagarle más dinero a los Megan. 4 semanas después, en mitad de la noche, alguien llama a la puerta de su casa. Allí estaba Lillian. Estaba allí para recoger a la niña. Quería a su hija. Pero yo le dije, no. No. Lo único que recuerdo de esa noche fueron las palabras de Jimbo. Si no se la devuelves a Lillian, sabrás lo que es perder a uno de los tuyos. Temerosa de sus antiguos amigos, Valerie Jensen les entrega a Daniel. Fue la última vez que vieron a la niña, pero no la última que pudieron oírla. Como Valerie le cuenta al detective Thousand, oye la voz de Daniel al menos una vez más por teléfono en septiembre de 1990. Jimbo llamó y puso a la niña al teléfono. Yo la oía gritar, lloraba sin parar, diciendo, mamá, mamá. Él estaba muy enfadado, pero ella no se callaba y no paraba de llorar. Los investigadores escuchan la historia de Valerie Jensen y la creen, lo que les lleva a una alarmante conclusión. Incapaz de sacar más dinero por la adopción y atado con una hija que no quería, James Megan buscó la salida más fácil y mató a su hija. El problema es que sin un cadáver, ¿cómo lo pueden demostrar los detectives? A continuación visitan a James Megan y llevan una foto de su hija. Prácticamente se apartó de la foto. Cualquiera que sepa de lenguaje corporal diría que allí había algo raro.
Estamos frente al 4480 de la calle El Oro, la casa en la que vivía la familia Meegan en el momento en que la investigación comenzó a dar sus frutos. El 13 de febrero, los detectives Ken Hefner y Tom Thousand se identifican y piden a Lillian Meegan hablar con ella y con su marido. El comportamiento de Lillian fue evidente a nuestros ojos. Comenzó a desplomarse, los hombros caídos, la cabeza agachada. Parecía como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre ella. Cuando entramos en la residencia de los Meegan, nos dimos cuenta de que era James el que dominaba la familia con mano de hierro. Colgado en la pared entre el salón y la cocina, había un grueso cinturón de cuero tan gastado que las dos caras estaban completamente planas. Los detectives interrogan por separado a James y a Lillian sobre su hija Francine, un bebé al que supuestamente vendieron a una pareja del condado de Orange en 1989, bebé que los investigadores creen que ha sido asesinado. Lillian les cuenta a los detectives que su hija desapareció hace más de 6 años y que fue secuestrada delante del aparcamiento de un casino local. Deja a su hija en el coche mientras va a sacar dinero y cuando vuelve la niña ya no está. Cuando le preguntan por qué no lo denunció a la policía, intenta explicar que le preocupaban las consecuencias y que por eso no lo denunció. Es una historia totalmente increíble, que hubiera dejado a su hija dentro de un vehículo ante el casino y no lo hubiera denunciado. La versión de Lillian podría parecer increíble, pero es mejor que no tenerla, que es lo que le ocurre a James Meegan al ser preguntado por su hija. No nos dio ninguna respuesta, solo nos remitía a Lillian. No tenía sentido. Si han raptado a tu hija y tu mujer es la única que estaba en ese momento, lo lógico es tener una conversación con ella y que te explique lo que ha ocurrido. Los investigadores ven que necesitan presionar. Ken Hefner saca una foto de Francine y la arroja sobre la mesa delante de su padre. La apartó. Tenía miedo de ver la foto. Entonces lo supimos. Cualquiera que sepa de lenguaje corporal diría que allí había algo raro. Desde luego que hay algo raro, pero sin cadáver o alguna idea de lo que le podría haber pasado a Francine Meegan, los detectives se ven obligados a esperar. Creemos que la niña está muerta, creemos que lo que ha pasado es que James ha matado al bebé y se ha deshecho del cadáver. Montamos un dispositivo de vigilancia para ver qué hacía James Meegan y cuál era su siguiente paso. Su siguiente paso fue intentar huir de la ciudad. A primera hora de la mañana del 14 de febrero de 1996, un equipo de vigilancia sigue a los Meegan tratando de salir de Las Vegas. Detuvimos a los Meegan cuando se disponían a salir de la ciudad, lo que creemos que fue otra circunstancia que les hizo enfrentarse a la dura realidad. No vais a ir a ninguna parte, no vais a huir a primera hora de la mañana, desapareciendo para olvidar lo que habéis hecho. Los detectives tienen datos suficientes para detener a James Meegan por asesinato, pero no bastan para obtener una condena. Ahora deciden recurrir al público. Buscamos ayuda de gente que conociera a los Meegan. Algún vecino, alguien que hubiera oído algo que hubieran contado sobre el caso, alguien que nos ayudara. Enseguida acuden vecinos y amigos de los Meegan para ofrecer a los detectives información útil que ayude en el caso. Como un amigo de James Meegan llamado Marcel Pitt. Según Pitt, él y Meegan mantuvieron una charla que derivó en una confesión de asesinato. En un accidente de coche se hirió la pierna. Le estaban dando medicación para el dolor y el bebé no paraba de llorar. Así que lo cogió, lo zarandeó y cuando quiso darse cuenta todo había acabado. No sabía qué hacer, estaba asustado. Fue tremendo. Era el tipo de prueba por la que
Maldices que tu mejor amigo te delate. Se notaba que ese hombre no sintió ningún placer contándonos lo que pasó, pero era la verdad y tenía que sacarla. La información de Pete hace avanzar el caso contra James Meegan notablemente. Sin embargo, los detectives saben que falta algo importante. Si Meegan mató a su hija, ¿qué hizo con el cuerpo? ¿Y dónde está ahora? Es una típica mañana de domingo para Jackie Price. La profesora está sentada junto a su marido Dennis. Mientras desayunan, Price lee el periódico con atención. En la segunda página del Prescott Courier encontré una historia que me llamó la atención. Un hombre había sido detenido y estaba en la cárcel, pero no habían podido encontrar el cuerpo de su hija. El artículo le reaviva los recuerdos sobre un cuerpo de un bebé quemado encontrado en el desierto de Arizona 6 años antes. Price cuenta los detalles del artículo del periódico a su marido Dennis, que trabaja en la oficina del sheriff del condado de Yavapai. Mi esposa dijo, «Es el bebé, sí, es tu bebé». Yo no entendía nada. Ella me dijo, «Sí, el bebé que encontrasteis. Seguro que ese es el bebé». Y yo le contesté, «Creo que no. ¿No sería mucha casualidad?» Y yo pensaba, «No, te equivocas. Seguro que está relacionado». Sabía que no me equivocaba. Jackie insiste tanto que su marido decide llamar a Las Vegas. El ADN confirma lo que Jackie Price ya sabe, que Francine Meegan es la bebé sin nombre. Un bebé de 1 año arrojado al desierto de Arizona y quemado hacía 6 años. Nada me escandaliza ya en este trabajo. Sorprendido sí, estábamos gratamente sorprendidos de que la información saliera a la luz y de tener el cadáver. Los detectives creen que James Meegan es el asesino y deciden hacer un careo con su mujer Lillian. Le informan de la aparición del cuerpo de su hija y le preguntan qué pasó realmente con Francine. El 2 de abril de 1996, los detectives hablan con Lillian Meegan. Enfrentada a las pruebas de los restos de Francine, Lillian accede a hablar de la muerte de su hija. Según Lillian, su marido James le llevó a sus brazos a una Francine moribunda, afirmando que la niña se había tragado la medicación que aliviaba el dolor de la pierna fracturada de James. Lillian declaró que intentó reanimar al bebé y que prácticamente murió en sus brazos. Decidieron sacar al bebé de la casa. La vistieron, la pusieron en una maleta y metieron la maleta en el coche. Lillian afirma que se dirigieron a Arizona buscando un lugar donde abandonar el cadáver de su hija de 1 año. En una salida de la I-17, la pareja encontró un lugar y aparcaron. James sacó a Francine de la maleta, la dejó en el suelo y la roció con gasolina y le prendió fuego. Recuerdo a Lillian comentando que no podía mirar, que no quería mirar, que le pedía que se fueran de allí porque no podía mirar cómo se consumía el cuerpo. Los detectives no creen la versión de Lillian sobre la sobredosis accidental. Piensan que puede ser un último y desesperado intento por salvar a su marido de una acusación de asesinato. Si admitía que había cogido al bebé y lo había zarandeado, admitiría su asesinato. Pero la versión de que la niña había consumido alguna medicación, que fue lo que declaró, le libraría de la cárcel. El 20 de agosto, un jurado se pronuncia sobre cómo murió Francine Meegan y quién fue responsable. Su padre James es condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional. La madre de Francine, Lillian, se declara culpable de negligencia y es condenada a 18 años. La antigua amiga de los Meegan, Valerie Jensen, sigue recordando los 9 meses que trató a un bebé como hija propia. 9 meses que por desgracia resultaron ser la mejor parte de la vida de Francine Meegan.
No le dieron una oportunidad. Se merecía ser amada, crecer y vivir en una familia, y ellos se lo arrebataron sin ninguna razón. Casos sin resolver. El barril. Hablamos de un barrio de clase media alta de Long Island con casas de lujo. No hay delincuencia, por eso la gente quiere vivir aquí. En la parte de atrás hay un sótano de 6 por 7 metros. Recorrió la longitud del sótano y vio un barril. Vi lo que parecía ser la mano y el pie de una persona. En la tarde del 2 de septiembre de 1999, en Jericho, Long Island, el agente inmobiliario Peter Kokinos se dirige a casa de un cliente. Este le ha pedido a Kokinos que le ayude a tirar un barril de 200 litros que lleva en el sótano de su casa desde que se mudó hace 9 años. Cuando la compró, vio el barril. Intentó sacarlo de allí, pero no podía levantarlo, así que volvió a dejarlo, se marchó y no se volvió a acordar de él. Kokinos y el dueño deciden ver el interior. Haciendo palanca con un destornillador, abren la tapa sellada. Nos llevamos una pequeña sorpresa, porque al mirar, vi que había otro barril boca abajo. Parecía muy deteriorado, oxidado. Y entonces empezamos a notar un olor nauseabundo. Ajenos a lo que han descubierto, los hombres cierran la tapa y llaman a la policía. La policía del condado de Nassau llega en pocos minutos y confirma la presencia de un cadáver humano dentro del barril. Los detectives Robert Edwards y Brian Parpan acuden al lugar. Cuando llegamos, el barril estaba justo enfrente de ese árbol. Estaba en la calle, casi enfrente del árbol donde lo habían dejado para los basureros. Sellamos el barril, llamamos al forense e hicimos las gestiones necesarias para llevarlo a la oficina forense y el posterior análisis y autopsia del cadáver. La mañana del 3 de septiembre, el doctor Gerard Catanis comienza el proceso de extracción de un cuerpo humano de su tumba de metal. Tras drenar un líquido verde industrial y retirar miles de pequeños residuos plásticos, Catanis encuentra los restos humanos. Era una mujer bastante joven. El día de la autopsia estimamos que de 20 a 30. Podía ser blanca o hispana, no estábamos seguros. Fueron los primeros datos que pudimos tener. Catanis hace radiografías al cuerpo y descubre que la víctima estaba embarazada de 9 meses cuando murió. Una muerte provocada por un traumatismo en el cráneo. La cámara estanca del barril había momificado el cadáver, imposibilitando la identificación por las huellas dactilares. La ropa de la víctima, sin embargo, sugería que su muerte no había sido hacía meses, sino años. Obtuvimos las primeras pistas cuando examinamos los efectos personales. Algunos objetos parecían típicos de los 60. Junto al cuerpo, Catanis encuentra un pequeño bolso. En su interior, una agenda y la mejor oportunidad para que los detectives puedan identificar a su víctima. En aquel momento no se pudo leer nada. Deben entender que tanto el monedero como la agenda estaban impregnados no solo de sus fluidos corporales, sino de aquel líquido verde. El detective Parpan entrega la agenda a la detective Joan Fiedner, especialista en documentos. Cuando los papeles se empapan, se vuelven muy frágiles, por lo que tuve que manipularlos con cuidado e intentar no abrirlos demasiado, porque no quería que sufrieran daño alguno. Fiedner coloca la agenda en una cabina de secado esperando que desaparezca la humedad y que la escritura de la víctima salga a la luz.
Me ayudé de una especie de pequeña regla de plástico con bordes romos a modo de herramienta para separar las páginas de la agenda. Mientras la especialista trata de obtener una pista del cuaderno, los detectives Parpan y Edwards indagan en la historia de la casa en la que fue encontrado el cadáver, identificando 4 dueños distintos en los últimos 30 años. Un propietario en particular llama la atención del detective Parpan. Mientras interrogábamos y recopilábamos información de los dueños de la casa, nos dijeron que Howard Elkins había estado vinculado a una compañía de flores de plástico. Howard Elkins había sido el propietario de la casa desde 1959 hasta 1972. Su trabajo, fabricación en plástico. Una profesión que encajaba bien con el contenido del barril que sirvió como tumba para la víctima. Parpan y Edwards averiguan que los números grabados en el barril pertenecen a una empresa extinta que en los años 70 solía vender bidones a la fábrica de plásticos de Elkins. Parece que el caso va tomando forma. No hace falta ser un genio nuclear para llegar a la conclusión de que teníamos que hablar con él. Los detectives localizan a Howard Elkins en Florida, donde un antiguo compañero les da la primera pista sobre la identidad de la mujer del barril y por qué podría haber acabado allí. Tenía el pelo largo y un aspecto exótico. Procedía de las islas y era muy atractiva. Te hacía volver la mirada. Gunman, de 80 años, pasa la mayor parte del tiempo en las playas de Florida. Sin embargo, un día una sombra se cruza en el horizonte del anciano en la forma de 2 hombres con placas. Quieren hablar del antiguo socio de Gunman, Howard Elkins, y de un barril que había contenido plásticos. Cuando llegó la policía, el detective, los 2 detectives, me enseñaron las fotos del barril. Les dije que lo conocía. Según Gunman, el barril procedía de una planta que llevó durante un tiempo junto a Howard Elkins. Los detectives le preguntan si tiene alguna idea de cómo una joven embarazada podría haber acabado dentro del barril y en el sótano de una antigua casa de Elkins en Long Island. Gunman les cuenta a los detectives que la empresa solía fabricar flores de plástico y que empleaba a jóvenes inmigrantes en la cadena de producción. Una de ellas, dice Gunman, tuvo una relación con Elkins. Nos indicó que sabía que Howard Elkins tuvo un romance y le pedimos que nos describiera a la chica. Tenía el pelo largo y un aspecto exótico. Procedía de las islas y era muy atractiva. Te hacía volver la mirada. Resultó espeluznante porque nos dijo que era muy atractiva, muy bajita y con pelo largo moreno. Era exactamente lo que habíamos visto cuando nos fijamos en el cuerpo que había dentro del barril. Gunman no sabe decirles el nombre de la chica. Su información, sin embargo, da una idea del motivo por el que fue asesinada. Uno de los principales tipos de homicidio se produce cuando un hombre casado deja embarazada a su amante. Era el típico caso de una mujer embarazada. Probablemente fuera el novio. La mata y acaba debajo de su casa. Ese era el escenario que nos imaginábamos. Mientras Parpan y Edwards se esfuerzan por establecer un motivo, sus compañeros de Nueva York trabajan en la identificación de la víctima. Un trabajo que termina por dar frutos en el Departamento de Criminalística del Condado de Nassau. La especialista en documentación Joan Fiedner lleva tiempo secando las páginas de una agenda encontrada dentro del barril junto a la víctima asesinada. Se hace visible parte de la escritura, pero todavía no es legible. Me lo llevé a mi laboratorio y usé un comparador videoespectral, el VSC 2000. Eso me permitió mirar a través de los rangos infrarrojos y ultravioletas. Gerardo Vázquez
tiene 38 años. Es boxeador aficionado y trabajador social en el condado de Tulare, California. En el verano de 1994, Vázquez mantiene una relación con una mujer que siente la necesidad de compartir cierta carga. Dijo saber algo sobre un asesinato. Yo le pregunté, ¿quién es el asesino? ¿Lo sabes? Y contestó, mi cuñado. Luego se tranquilizó un momento, pero volvió a ponerse tensa. Decidido a saber más, Vázquez presiona a su novia en busca de información. Le pregunté a quién ha matado, y entonces me dijo a su bebé. Inmediatamente le dije, hay que informar de esto. Durante los siguientes 18 meses, Vázquez sigue hablando con su novia, venciendo su firmeza hasta obtener más información. El nombre del cuñado es James Megan. Según la novia de Vázquez, Megan y su mujer Lillian intentaron entregar a su hija en adopción de forma ilegal en Las Vegas. En enero de 1996, Vázquez cree que ha obtenido toda la información posible y se dispone a ir a la policía. Eso pondrá en peligro la relación con su novia, pero es lo único que puede hacer. Sabía que no iba a ser agradable y que no sabía dónde podía acabar. No sabía cuáles podrían ser las consecuencias. Solo sabía el siguiente paso que tenía que dar. Tenía que denunciarlo y que se pusieran en marcha los organismos competentes. No tenía otra opción. El 11 de enero, el sargento Ken Hefner recibe una llamada. Al otro lado de la línea está un boxeador aficionado llamado Gerardo Vázquez, informando del posible asesinato de un bebé. Ese tipo de información nos llega frecuentemente. Recibimos llamadas a diario, gente que quiere denunciar homicidios. A veces con información muy vaga sobre casos antiguos. Según Vázquez, James y Lillian Megan intentaron vender a su hija en 1990. Y cuando las cosas no salieron bien, los Megan recuperaron a su hija y supuestamente la mataron. Con toda esa información, Hefner investiga los antecedentes de la familia. Hice algunas averiguaciones y vi que había un bebé, una pequeña llamada Francine, nacida en una fecha que encajaba. Hefner sigue el rastro de la documentación hasta el Departamento de Estadística, donde no encuentra pruebas del fallecimiento de Francine Megan. Entonces Hefner examina el distrito escolar buscando pruebas de que la niña estuvo en alguna escuela primaria. Francine no fue al colegio. Si había nacido, tendría que estar en una escuela, pero no lo estaba, ni tampoco podíamos autentificar su muerte de una forma concluyente u oficial. En ese momento sabíamos que el bebé había nacido, pero que nunca había estado escolarizada. Empezamos a temer que la historia que nos habían contado finalmente fuera cierta. El detective Tom Thausen trabaja en el caso con Hefner y descubre documentos de adopción de Francine Megan firmados 6 años antes. La familia que solicitó la custodia es una pareja del condado de Orange llamados Dennis y Valerie Jensen. El 22 de enero, el detective Thausen encuentra a Valerie Jensen, que vive y trabaja en el sur de California. El detective se reúne con Jensen en su trabajo y la interroga sobre los Megan y su hija Francine, una bebé a la que Valerie Jensen conoce como Daniel. Tienes un sentimiento sobrecogedor cuando unos detectives de homicidios llegan a tu trabajo para hablar contigo. Lo primero que me preguntaron fue cuándo fue la última vez que vi a Daniel. Los detectives escuchan el relato de Valerie Jensen, que se remonta 7 años atrás, al día en que recibió una llamada de sus amigos James y Lillian Megan, una pareja con una proposición insólita. Era Jimbo o James. Nos dijo que Lillian iba a tener un bebé. Y lo que nos pidió fue que si era niña, la acogiéramos y criáramos como si fuera nuestra.
A pesar de lo poco convencional de la oferta de James, a Valerie le hacía ilusión la posibilidad de acoger a una pequeña en su familia de 5 hijos. No podíamos tener más hijos en ese momento y solo teníamos chicos. Yo quería una niña y me estaban planteando una situación ideal. 7 meses después, Valerie Jensen recibe una segunda llamada. Esta vez es Lillian Meegan la que está al otro lado. Contesté al teléfono y me dijo, ven a recoger a tu hija, ¿vale? ¿Estás de broma? No, ven a recoger a tu hija, te está esperando. Valerie le cuenta a la policía que ella y su marido viajaron a Las Vegas, donde encontraron a James y Lillian Meegan viviendo en un motel, lejos de las brillantes luces de la ciudad. No era un lugar agradable, era triste. La niña estaba en la cama, la recogí y eso fue todo. Sabía que se venía a casa con nosotros. Según Valerie, los Jensen cerraron un acuerdo con James y Lillian Meegan. A cambio de la custodia de su bebé Francine, accedieron a ayudar a los Meegan a recuperarse económicamente. Valerie firmó un cheque por $1000 y dispusieron la compra de un coche y una casa para los Meegan. Los Jensen regresaron a California con un nuevo miembro en la familia. Una niña recién nacida que ahora se llamaría Danielle Nicole Jensen. Era la princesita de la casa. Le encantaba estar con sus hermanos y se ponía muy contenta cuando veía a su papá. Era única y para nosotros fue una bendición. El acuerdo de custodia funcionó bien durante 3 meses. Entonces la bendición se transformó en pesadilla. Comenzó con llamadas de Lillian Meegan haciendo preguntas sobre la niña. Empecé a ponerme bastante tensa por las constantes llamadas de Lillian, planteando exigir en el cementerio local, pero el caso sigue sin resolverse. Gerardo Vázquez tiene 38 años, es boxeador aficionado y trabajador social en el condado de Tulare, California. En el verano de 1994, Vázquez mantiene una relación con una mujer que siente la necesidad de compartir cierta carga. Dijo saber algo sobre un asesinato. Yo le pregunté, ¿quién es el asesino? ¿Lo sabes? Y contestó, mi cuñado. Luego se tranquilizó un momento, pero volvió a ponerse tensa. Decidido a saber más, Vázquez presiona a su novia en busca de información. Le pregunté a quién ha matado, y entonces me dijo a su bebé. Inmediatamente le dije, hay que informar de esto. Durante los siguientes 18 meses, Vázquez sigue hablando con su novia, venciendo su firmeza hasta obtener más información. El nombre del cuñado es James Meegan. Según la novia de Vázquez, Meegan y su mujer Lillian intentaron entregar a su hija en adopción de forma ilegal en Las Vegas. En enero de 1996, Vázquez cree que ha obtenido toda la información posible y se dispone a ir a la policía. Eso pondrá en peligro la relación con su novia, pero es lo único que puede hacer. Sabía que no iba a ser agradable y que no sabía dónde podía acabar. No sabía cuáles podrían ser las consecuencias. Solo sabía el siguiente paso que tenía que dar. Tenía que denunciarlo y que se pusieran en marcha los organismos competentes. No tenía otra opción. El 11 de enero, el sargento Ken Hefner recibe una llamada. Al otro lado de la línea está un boxeador aficionado llamado Gerardo Vázquez informando del posible asesinato de un bebé. Este tipo de información nos llega frecuentemente. Recibimos llamadas a diario, gente que quiere denunciar homicidios. A veces con información muy vaga sobre casos antiguos. Según Vázquez,
James y Lillian Meegan intentaron vender a su hija en 1990. Y cuando las cosas no salieron bien, los Meegan recuperaron a su hija y supuestamente la mataron. Con toda esa información, Hefner investiga los antecedentes de la familia. Hice algunas averiguaciones y vi que había un bebé, una pequeña llamada Francine, nacida en una fecha que encajaba. Hefner sigue el rastro de la documentación hasta el Departamento de Estadística, donde no encuentra pruebas del fallecimiento de Francine Meegan. Entonces Hefner examina el distrito escolar buscando pruebas de que la niña estuvo en alguna escuela primaria. Francine no fue al colegio. Si había nacido, tendría que estar en una escuela, pero no lo estaba, ni tampoco podíamos autentificar su muerte de una forma concluyente u oficial. En ese momento sabíamos que el bebé había nacido, pero que nunca había estado escolarizada. Empezamos a temer que la historia que nos habían contado finalmente fuera cierta. El detective Tom Thousand trabaja en el caso con Hefner y descubre documentos de adopción de Francine Meegan firmados 6 años antes. La familia que solicitó la custodia es una pareja del condado de Orange llamados Dennis y Valerie Jensen. El 22 de enero el detective Thousand encuentra a Valerie Jensen, que vive y trabaja en el sur de California. El detective se reúne con Jensen en su trabajo y la interroga sobre los Meegan y su hija Francine, una bebé a la que Valerie Jensen conoce como Danielle. Tienes un sentimiento sobrecogedor cuando unos detectives de homicidios llegan a tu trabajo para hablar contigo. Lo primero que me preguntaron fue cuándo fue la última vez que vi a Danielle. Los detectives escuchan el relato de Valerie Jensen, que se remonta 7 años atrás, al día en que recibió una llamada de sus amigos James y Lillian Meegan, una pareja con una proposición. Los registros dentales son buenos, pero no sirven en el caso de niños que todavía no han desarrollado la dentadura. King saca una impresión de los pies del bebé para su archivo y extrae sangre para una posible prueba de ADN en el futuro. King determina que el bebé fue quemado post-mortem. Desconociendo la causa de la muerte, el doctor la cataloga como homicidio indeterminado. Y finaliza la autopsia con más preguntas que respuestas. Tu cabeza tiene que evaluar todas las posibilidades. ¿Quién es el niño? ¿Por qué fue abandonado en medio del desierto? ¿Y qué fue lo que motivó la muerte de ese niño? King etiqueta a la víctima como bebé desconocida. Manda una copia de su informe a los investigadores y espera, como todos, que alguien proporcione alguna respuesta. En un pequeño despacho, los investigadores Valentine y Cox revisan montones de informes de personas desaparecidas en busca de su bebé desconocido. Los niños de año o año y medio no suelen desaparecer sin explicación. Seguro que antes o después algo sale a la luz. Al menos eso es lo que dicta el sentido común. Van llegando informes médicos y se elabora un perfil del bebé que genera multitud de pistas, pero pocas realmente útiles. Había pistas por todas partes, pero ninguna nos daba garantías. Eso es lo que suele pasar, lo que tienes cuando intentas abarcar un rango amplio de información. Posiblemente una pista vale, pero no sabes cuál. Te sientes frustrado intentando averiguar qué dirección tomar. Alguien debe saber algo y debemos contactar de alguna forma para que nos diga cualquier cosa que nos permita avanzar y descubrir la identidad del bebé y el responsable de su muerte. 2 meses después de encontrarla en un barranco, la pequeña desconocida sigue sin ser identificada. Su cuerpo es enterrado. Informan a la autoridad local. Los investigadores del sheriff del condado de Yavapai, Ernie Cox y Frank Valentine, acuden a la llamada.
Vi el cuerpo quemado de un pequeño que tendría 1 año y medio o 2. Tenía la mano levantada y parecía como si estuviera mirando al cielo. Daba la sensación de que el bebé estuviese vivo, llorando, como pidiendo ayuda. Cox y Valentine ven que el lugar está cerca de la salida de una autopista. Es un punto donde se suelen detener vehículos. Se usaba por gente de la zona para tirar basura, vertidos ilegales. Así que empezamos a buscar huellas de neumáticos, pisadas o algo que nos diera una pista de quién había estado allí. Valentine encuentra marcas de rodaduras y huellas de botas de vaquero aún frescas en la arena del desierto. El vehículo se había detenido. Se veía dónde paró. Alguien salió del lado del copiloto con botas de vaquero con un número considerable. Valentine cree que las huellas son del asesino. La misión consiste ahora en ponerle cara a esas botas. Los investigadores comenzarán examinando el cuerpo del bebé. El doctor Philip King es el médico forense del condado de Yavapai. En 1990 practica unas 70 autopsias, ninguna relacionada con el asesinato de un bebé. King observa los restos carbonizados en busca de algún rasgo identificativo. Establecimos que se trataba de una hembra de raza blanca. El bebé tenía entre 10 meses y 1 año y medio o 2. Los investigadores le dicen a King que tienen especial interés en poner nombre a la víctima. El forense, sin embargo, no tiene muchas esperanzas de lograrlo. La inspección visual no es concluyente. Las huellas sí, pero no hay fichas de menores de 8 años en el estado de Arizona. Casos sin resolver. Bebé en venta. Nos pidió que si era niña, la acogiéramos y la criáramos como si fuera nuestra. Empecé a recibir llamadas. Lillian quería recuperar a su bebé. Había cambiado de opinión y yo le dije que eso ya no era posible. Lo único que recuerdo de esa noche fueron las palabras de Jimbo. Si no se la devuelves a Lillian, sabrás lo que es perder a uno de los tuyos. Había puesto al bebé al teléfono y solo le escuchaba gritar y llorar. Llorar y decir mamá, mamá, mamá. Casos sin resolver. Amanece en el desierto. Padre e hijo salen a recorrer 1000 hectáreas de arena y matorrales. Alan Kessler es un ranchero propietario de 600 cabezas de ganado. En 1990 su hijo JB tiene 5 años. 1 hora después el caballo de Alan Kessler se detiene al borde de un barranco. El ranchero mira hacia abajo y advierte un objeto oscuro entre las rocas. Di por hecho que era una muñeca. La habían quemado, estaba carbonizada, brillaba. Estaba como sentada. Pero mi hijo me dijo, «Es un bebé, papi». Se encontraba en un pequeño saliente entre las rocas, con la cabeza orientada hacia nosotros. Todavía podían verse jirones de su ropa. No era lógico, no tenía sentido. ¿Por qué encontrábamos un bebé carbonizado? A veces te encuentras cosas raras, pero no sueles ver bebés carbonizados por ahí.